Eh, veamos. Eh, recuerden que si uno tiene G un grupo y N un subgrupo de G, entonces esto nos llevaba a una relación de equivalencia sobre el grupo G y las clases de equivalencia eran las clases laterales izquierdas, ¿no? Estas eran las relaciones de equivalencia de la relación definida sobre G, que ya sabemos cómo se define. Y nosotros estábamos interesados en considerar el conjunto de las clases laterales izquierdas y definir una operación de tal forma que ese conjunto de las clases laterales izquierdas tuviera estructura de grupo. Y entonces, para poder llevar esto adelante, yo les comenté que iba a ser necesario la definición de subgrupo normal. Es decir, que si un subgrupo es normal, eso quiere decir que la clase lateral izquierda n es la misma que NA para todo A en el grupo, y que a su vez vimos que esto era equivalente a que A inversa X A perteneciera a N para todo A en G y para todo X en N. Digamos, estas dos cosas son equivalentes y eso es exactamente lo que es un subgrupo normal. Entonces, este concepto lo introdujimos precisamente para poder darle estructura al conjunto de las clases laterales izquierdas. Y ese es el primer punto que vamos a ver hoy en grupos cocientes. Fíjense, vamos a ver esta definición. Si uno tiene un grupo y G y N un subgrupo normal, entonces el grupo cociente G sobre N es el conjunto de todas las clases laterales izquierdas a N, donde A está en G, bajo la operación. Fíjense que aquí estamos definiendo una operación entre clases laterales izquierdas, es decir, que tengo la clase lateral izquierda n multiplicado por la clase lateral izquierda bn, y esa va a ser igual a la clase lateral izquierda que se obtiene al multiplicar los dos elementos A y B, que son elementos, claramente A y B son elementos del grupo G. Entonces, claro, esto es una definición, pero aquí hay varias cosas que asegurarse, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en este teorema. Si G es un grupo y N es un subgrupo normal, entonces el cociente G sobre N es un grupo y el orden que tiene el grupo es el índice de N en G. Claro, esto no es sorpresa porque nosotros sabemos que el número de clases laterales izquierdas de N en G es precisamente el índice. Entonces, una vez que tengamos demostrado que efectivamente el cociente es un grupo con la operación que definí antes, entonces esto ya pues es inmediato porque ya sabemos que el número de clases laterales izquierdas de N en G es precisamente el índice de N en G. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Lo que queremos probar, entonces, es que efectivamente el cociente de un grupo bajo un subgrupo normal también es un grupo. Digamos que esto es lo que tenemos que asegurarnos que ocurre. Y en realidad la parte que es más importante acá, porque todo lo demás sale prácticamente inmediato, es que efectivamente la operación esa está bien definida. Es decir, que si yo tengo dos elementos A y B en G, nosotros definimos la operación siguiente, ¿no?
multiplicamos la clase lateral izquierda de A por la clase lateral izquierda de B y la definimos así. Esa es la operación que estoy definiendo sobre los elementos del cociente. Entonces, en realidad, lo que yo quiero probar en este momento es que esta operación está bien definida. ¿Y qué significa que está bien definida? Acuérdense que cuando uno trabaja con clases laterales izquierdas, o que son clases de equivalencia, uno tiene que demostrar que esta operación no depende de los representantes que ustedes elijan de la clase de equivalencia. Por lo tanto, lo que tenemos que asegurarnos es que si yo tengo, por ejemplo, que A1n es igual a A2n y B1n es igual a B2n, entonces lo que yo tengo que asegurarme es que al multiplicar yo A1n por B1n, lo que voy a obtener es exactamente lo mismo que A2n por B2n. Entonces, esto es lo que yo tengo que probar para que la operación esté bien definida. ¿Qué significa esto? Que en realidad la operación no depende del representante que yo tome en la clase lateral izquierda, ¿no? O sea, yo puedo tomar A1 o A2 o B1 o B2 y el resultado va a ser el mismo. Entonces, en ese sentido es que uno tiene que demostrar que la operación está bien definida, es decir, que no depende del representante que ustedes elijan de la clase lateral. Entonces, esto es lo que vamos a probar, o sea que si yo tengo estas dos clases laterales izquierdas iguales, fíjense que aquí los A sub i y los B sub i son todos elementos del grupo G. Entonces quiero probar que estas dos clases son, fíjense que este producto, ¿quién es? Este producto es A1, B1N, ¿no? Y este de este lado es A2, B2N. Así definimos nosotros la operación. Es decir, que tenemos que probar que estas dos clases laterales izquierdas son iguales, pero sabemos muy bien que estas dos clases laterales izquierdas son iguales si solo si A1, B1 inverso multiplicado por A2, B2, esto sería lo que tendríamos que probar, que esto está en N, todo esto es equivalente, ¿no? Y acuérdense que el inverso de un producto es el producto de los inversos, pero en el orden invertido, entonces esto sería A1. Esto es lo que tenemos que probar, esto que está aquí. Ahora, ¿bajo qué hipótesis? Fíjense que yo estoy suponiendo que estas dos clases son iguales y estas dos clases son iguales. Entonces, la primera, lo que nos está diciendo es que A1 inverso multiplicado por A2 está en N y B1 inverso multiplicado por B2 está en N. Eso lo sé, eso es lo que estoy suponiendo. Entonces, fíjense que cuando uno ve este elemento que está acá, no es inmediato que esto esté en N. No está claro. Lo que sabemos es que este elemento de la mitad, por hipótesis, está en N. Eso es lo que sabemos allí, ¿no? Que ese elemento está en N. Ahora, fíjense que si N fuera un subgrupo sencillamente, en este momento yo no pudiera concluir que este producto está en N, ¿no? Porque fíjense que B1 inverso y B2 son elementos del grupo. Entonces yo no puedo garantizar que esto caiga en N en general, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo tengo que aprovechar es la hipótesis de normalidad, ¿no? Acuérdense que estamos suponiendo que N es un subgrupo normal de G. Entonces, en principio no se ve claro por qué esto está en N, pero ahora con la condición de normalidad vamos a ver que efectivamente está en N. ¿Y cómo podemos asegurarnos esto? Fíjense que, bueno, es el tipo de argumentos que uno utiliza con normalidad, que ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Fíjense que como este está en N, si yo pongo un B1 de este lado, un B1, como aquí está B1 inverso y B1 de este lado, entonces yo sé que eso sí va a estar en N.
repito, si yo coloco B1 inverso A1 inverso A2, como este está en N, voy a colocar aquí un B1. Entonces fíjense que este está en N y ahora aquí aparece B1 inverso B1 y como N es normal en G, este elemento sí está en N. Pero claro, yo no puedo simplemente agregar un elemento B1, o sea, tengo que ahora multiplicarlo por B1 inverso para que no me altere el elemento, ¿no? Y después queda el B2. Entonces está claro que estos dos son iguales, ¿no? Estos dos elementos son iguales porque yo lo que hice fue agregar la identidad aquí. Ahora, ¿qué tenemos? La ventaja de esto es que al escribirlo de esta manera, este elemento que está acá está en N. ¿Por qué? Porque N es normal en G. Sabemos que A1 inverso A2 está en N y por lo tanto B1 inverso por esto por B1 está en N. ¿Y qué sabemos sobre este producto que está aquí a la derecha? Fíjense que ese también está en N. Y entonces, ¿qué concluimos? Como N es un subgrupo, producto de dos elementos que está en N, vuelve a caer en N. Entonces se dan cuenta cómo funciona la normalidad para que esto esté bien definido, ¿no? Lo importante es que cuando el subgrupo N es normal en G, entonces este elemento yo puedo asegurar que está en N. Y por lo tanto, esto que me dice que la operación está bien definida, ¿no? Que probamos que no depende del representante que ustedes elijan. Entonces, ya tenemos claro que la operación está bien definida, ¿no? Entonces, voy a escribir otra vez acá, tenemos el cociente Gn, que ya sabemos que son las clases laterales izquierdas, y ya tenemos demostrado que el producto de dos clases laterales izquierdas, definido de esta forma, está bien definido. Entonces podemos pasar ahora a ver que efectivamente el cociente G sobre N es un grupo. Y para probar que es un grupo, digamos que lo primero que habría que aclarar es que la clausura, pero eso ya básicamente está, ¿no? Porque si yo tengo dos clases laterales izquierdas multiplicados de esta forma, esto vuelve a ser una clase lateral izquierda. Por lo tanto, la clausura se da, ¿no? Aquí lo importante era probar que esta operación estaba bien definida, ¿no? Ahora, de que es cerrada, bajo esa operación es inmediato, porque esto vuelve a ser una clase lateral izquierda claramente, ¿no? Acuérdense que aquí A y B son elementos del grupo, ¿no? Entonces, la clausura es clara. ¿Qué más tenemos que ver? La asociatividad. La asociatividad. Para ver la asociatividad, me doy tres elementos A, B y C pertenecientes en G. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Pues multiplicamos AN, BN, estos dos, y lo que obtenga lo multiplico por CN. Pero esto va a ser igual a ¿quién? Por definición, esto sería ABN multiplicado por CN. Y esto, por definición de nuevo del producto, esto es ABCN. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora, fíjense que este producto que tengo aquí adentro es el producto en el grupo G, y como G es un grupo precisamente, entonces esta operación sí es asociativa en G, en el grupo. De manera que esto yo sí lo puedo escribir como A, B, C, N. Y ahora, pues lo que hago es regresar, ¿no? Entonces, este producto es lo mismo que A por N multiplicado por BCN. Y esto es igual a ¿quién? Ahora, a AN multiplicado BN CN. Entonces, lo que hemos demostrado aquí es que efectivamente la operación que definimos
sobre el cociente es una operación asociativa y de alguna forma se obtiene a partir de la asociatividad del grupo G en realidad, ¿no? Aquí fue donde utilizamos la asociatividad del grupo G. Tercero, tendríamos que ver que hay un elemento de identidad en el cociente. Y naturalmente, si es la identidad del grupo, entonces la identidad del cociente es E por N. ¿Por qué razón? Porque si ustedes toman cualquier A en G y multiplican EN por AN, eso por definición es EAN, pero E por A en el grupo es A. Entonces esto da A por N y en la forma esta también es lo mismo, ¿no? Esto sería AEN, pero A por E es AN. De manera que efectivamente E por N es, fíjense que este es el mismo N, ¿no? Es la identidad de GN. Y el cuarto axioma, digamos, o la condición que tiene que cumplir es que todo elemento tenga un inverso. Es decir, que si yo tengo un elemento del grupo y considero AN aquí, entonces yo tengo que demostrar que este elemento tiene un inverso. ¿Y cuál sería el candidato natural? Pues como A está en el grupo, yo sé que A tiene un inverso en el grupo G. Entonces, fíjense que si yo multiplico AN por A inverso de N, por definición del producto, eso es A por A inverso N, y A por A inverso N es la identidad. Y también en el otro sentido, ¿no? A inverso N por A por N, esto es A inverso A por N, y esto es la identidad por N. Y fíjense que esta es la identidad del grupo GN, ¿no? Entonces, fíjense que lo que estamos demostrando es que el inverso de la clase lateral izquierda AN es igual a este elemento. O sea que eso lo podríamos escribir, lo voy a escribir acá. En realidad lo que acabamos de probar es que el inverso de una clase lateral izquierda AN es el inverso, la clase lateral izquierda de A inverso, ¿no? Eso fue lo que vimos acá. Entonces podemos contar con este hecho, ¿no? Sabemos exactamente cómo es el inverso de una clase lateral izquierda, ¿no? Es el inverso del elemento, es la clase del inverso del elemento. Entonces, esto ya nos prueba que efectivamente el cociente G sobre N es un grupo. ¿Y cuántos elementos tiene ese grupo? Ese grupo tiene exactamente el índice de N en G, es decir, el número de clases laterales izquierdas de N en G, ¿no? Ese es el número de elementos que tiene el cociente. Entonces, bueno, ya pues tenemos un nuevo grupo, ¿no? Acuérdense que para poder formar este grupo, uno necesita la condición de normalidad. Es decir, esto no lo pueden hacer con cualquier subgrupo, sino cuando el subgrupo es normal. Cuando el subgrupo es normal, entonces ustedes pueden pasar a la estructura cociente. Y entonces tenemos un nuevo grupo. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos concretos, ¿sí? Para familiarizarnos bien con la estructura. Vamos a comenzar con el grupo U15, que está formado por estos elementos, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 y 14. Tienen 8 elementos. Estos son primos relativos con 15. Y nosotros ya sabemos que esto tiene estructura de grupo con la multiplicación, ¿verdad? De Z15, ¿no? Esto está metido, este U15,
es un subconjunto de Z15. Y nosotros sabemos que U15 es un grupo bajo la multiplicación en Z15. Y estamos considerando el subgrupo generado por el elemento 14. Ese subgrupo tiene dos elementos, 1 y 14, lo que quiere decir que cuando ustedes elevan 14 al cuadrado, le va a dar la identidad. Entonces, tienen N, es un subgrupo de, perdón, de U15. Ahora, para poder pasar al cociente, ustedes siempre tienen que verificar que este subgrupo sea normal acá. Y aquí en esta situación no hay problema. ¿Por qué? Porque el grupo U15, o sea, aquí en este caso G igual a U15 es abeliano. El grupo es abeliano. Y acuérdense que cuando el grupo es abeliano, entonces todos los subgrupos, en particular este, es normal en G. Eso es importante aclararlo, ¿no? Cuando el grupo es abeliano, todos sus subgrupos son normales. En particular, este subgrupo generado por el 14 es un subgrupo normal de G. Y eso quiere decir que podemos pasar entonces a la estructura cociente. En este caso, ¿quiénes van a ser los elementos de este cociente? Fíjense que nosotros sabemos cuántos elementos va a tener, ¿no? Porque eso va a ser el índice de n en U15, ¿no? Y eso va a ser ¿quién? U15 tiene 8 elementos y el generado por 14 tiene 2 elementos. De manera que este grupo, eso, el cociente, va a tener 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Bueno, el 1 va a ser la identidad. Acuérdense que esta es la identidad del cociente, ¿no? Y este estaría formado por 1 y 14. Veamos cuáles son las otras clases. Tomo un elemento que no esté aquí, por ejemplo, el 2. La clase del 2n que estaría formado por 2 por 1, 2, y 2 por 14, 28, módulo 15 sería 13, ¿cierto? Luego tomo, por ejemplo, la clase del 4. La clase del 4 sería 4 y 4 por 14, 56, y 56 módulo 15 se estaría como a 3, 45 y resto 11, ¿no? Resto 11. Y ahora tomo unos elementos que no estén en ninguna de las anteriores, por ejemplo, la del 7. Y en realidad esta no la tenemos que calcular siquiera, porque ya sé que tiene 4 clases y esto forma una partición del cociente, perdón, del grupo. Entonces, ¿quiénes serían los elementos que tienen que estar aquí? Pues los que faltan, ¿no? Que serían el 7 y el 8. Entonces, estas son las 4 clases laterales izquierdas que hay y por lo tanto estos serían los 4 elementos que pertenecen al grupo cociente G sobre N. O sea que el grupo cociente G sobre N está formado por estas 4 clases laterales izquierdas. Y entonces para ver la estructura de grupo que tiene, pues nosotros lo que podemos hacer es simplemente construir la tabla de multiplicar. Dime, ¿hay alguna pregunta? Ok, entonces la clase 1, 2, lo voy a colocar los elementos acá, 4 y 7.
y voy a volverlos a colocar acá. 1, 2, 4 y 7. Entonces, estos serían los elementos del cociente. Y la tabla, bueno, sabemos que aquí en la primera fila y la primera columna, como es la identidad, simplemente se repiten los elementos, ¿no? Ahora, 2 por 2n, 2n sería 4n. 2n por 4n sería la clase de 8n. Pero fíjense que la clase de 8n es la misma que la clase de 7n. Y 2 por 7, 14n. Y la clase del 14n es la misma de la clase de la identidad. 4 por 2 es 8, que es la misma clase del 7n. 4 por 4 es 16. Esto sería lo mismo que la clase 1, ¿no? Módulo 15. Y 4 por 7, 28. 28, 15 es la del 13, pero la del 13 es la misma que la de la clase del 2. 7 por 2, 14. Eso es la identidad. 7 por 4, 28. 28 módulo 15 es 13. Y la clase del 13 es la misma que la clase del 2. Y 49, 15, da ¿qué? 4, ¿no? El residuo. Entonces, ahí tienen la tabla de multiplicar del grupo cociente G sobre N, ¿no? Fíjense que de esta misma tabla uno puede deducir, por ejemplo, cuál es el elemento inverso de 2n. El inverso de 2n, fíjense que 2n por 7n es 1n. Por lo tanto, el inverso de 2n es 7n. Acuérdense que esta es la identidad del grupo, ¿no? O, por ejemplo, el inverso de 4n. El inverso de 4n es 4n, es decir, 4 es inverso de sí mismo en este grupo. Entonces, ahí queda clara la estructura del grupo cociente cuando n es el subgrupo generado por el 14 dentro de U15. Entonces, fíjense que lo primero que hicimos para efectivamente pasar al cociente es revisar que el subgrupo dado es un subgrupo normal del grupo que estamos considerando. Profe, ¿Sí? profe, el grupo cociente siempre es abeliano, No, no, no. ¿no? Ah, No, no, depende, eso va a depender a veces del grupo G. Si el grupo G fuera abeliano, ya vamos a ver algunas propiedades que hereda el grupo cociente del grupo G. Pero porque no, no. este, Ah, porque este de este ejemplo es abeliano, pues viendo en la tabla. este ejemplo es abeliano porque, bueno, ya vamos a ver porque el grupo G de partida era abeliano. Ya vamos a ver que si uno puede tomar el cociente de un grupo que no sea abeliano, por ejemplo, ¿no? Y tú puedes obtener que el cociente tampoco sea abeliano, ¿no? Eso lo vamos a examinar ahorita. En este caso particular, este ejemplo particular, como tú dices, el cociente es un grupo abeliano. ¿De acuerdo? Eh, eh, y yo creo que eso no nos debe sorprender porque nosotros vimos un ejercicio del capítulo pasado que cualquier grupo que tenga 4 elementos es abeliano, ¿no? Y este grupo tiene 4 elementos, ¿no? ¿Se acuerdan que ese tipo de problemas nosotros los resolvimos en el capítulo pasado, ¿no? Pero quiero decir que eso es una casualidad en este ejemplo muy particular, es decir, y tiene mucho que ver porque el grupo G de partida es abeliano. Nosotros vamos a ver más adelante que si el grupo es abeliano, entonces cuando pasas el cociente también va a ser abeliano, ¿no? Profesor, una pregunta, ¿cierto que en ese caso de G abeliano todos sus grupos son normales? Exactamente, nosotros vimos que cuando el grupo es abeliano, todos sus subgrupos son normales. De hecho, nosotros vimos algo un poco más general, ¿no? Nosotros lo que vimos es que si H es un subgrupo del centro,
del grupo, entonces H es normal. O sea, incluso si el grupo no es abeliano y uno tiene un subgrupo que está metido en el centro, nosotros probamos que ese subgrupo es normal. Entonces, claro, cuando el grupo es abeliano, el centro es todo G, lo que estaría diciendo que todos los subgrupos de G son normales, ¿no? Pero es cierto, o sea, siempre que tú tengas un grupo abeliano, todos sus subgrupos van a ser normales. Y por eso, en este caso, no nos preocupamos por verificar efectivamente la condición, ¿no?, que uno normalmente verifica para normalidad, ¿no? Porque el grupo de partida es abeliano, entonces todos sus subgrupos son normales. O sea, cualquier subgrupo que ustedes tomen de G va a ser normal y por lo tanto ustedes pueden pasar a la estructura cociente y eso va a ser un grupo con la operación que ya saben cómo está definida. ¿De acuerdo? Bien. Veamos otro ejemplo. Fíjense que aquí G es los enteros con la suma, también sabemos que es un grupo abeliano, y 5z son los múltiplos de 5, y entonces, claro, como de nuevo, como el grupo es abeliano, entonces uno tiene automáticamente que esto es normal en Z, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, uno puede pasar al cociente. ¿Quién es el cociente? El cociente está formado por las clases laterales izquierdas, de 5z en z. Pero nosotros esto ya lo hemos hecho y sabemos cuáles son esas clases, ¿no? Fíjense que este es un grupo aditivo, o sea que las clases se colocan en forma aditiva. Entonces los elementos serían 0, 5z, 1 más 5z, 2 más 5z, 3 más 5z y 4 más 5z. Esas van a ser las 5 clases izquierdas, ¿no? Fíjense que si uno se va a 5 más 5z, por ejemplo, eso va a ser exactamente lo mismo que 0 más 5z, ¿no? Y igual para cualquier m en z, ¿no? Uno usaba el algoritmo de la división y entonces terminaba siendo una de estas clases laterales izquierdas. Entonces, esto que está acá, fíjense, como 5z es normal en z, ustedes ya saben que el conjunto, el grupo cociente es efectivamente un grupo, es un grupo. Y para ver cómo sería la tabla de multiplicar de ese grupo, bueno, vamos a colocar aquí 0 más z, 1 más z, 2 más z, 3 más z, 4 más z, y vamos a colocar aquí 0 más z, 1 más z, 2 más z, 3 más z y 4 más z. Entonces podemos fácilmente, en este caso estamos hablando de un grupo finito con 5 elementos, por lo tanto su estructura de grupo puede ser dada en una tabla, ¿no? Y la primera fila y la primera columna se repiten los elementos porque es la identidad, ¿no? Fíjense que la identidad de este grupo es el 0 más z, ¿no? Y después 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, y 1 más 4 es 5, pero esa es la misma clase del 0. 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, que es la clase del 0, y 2 más 4, 6, que es la clase del 1. 3 más 1, 4 más z, 3 más 2 es 5, que es la clase del 0, 3 más 3 es 6, que es la clase del 1, y 3 más 4, 7, que es la clase del 2, 4 más 1 es 0, 4 más 2 es 1, 4 más 3 es la clase del 2,
y 4 más 4 es 8, que es la clase del 3. Entonces, ahí pues está dada toda la estructura del grupo, es la tabla, está todas las operaciones. Y repito, el inverso, perdón, y la identidad de este grupo es 0 más z, que es el mismo z, ¿no? Ese sería perdón, aquí cometí un error, ¿no? No sé cuál es el error. Todo esto es 5z, ¿no? Cierto, es más el subgrupo, ¿no? De acuerdo, los elementos son estos. Entonces, el elemento de identidad es el propio subgrupo, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero saber quién es el inverso, fíjense que el inverso, como estamos en un grupo aditivo, ¿quién es el inverso de 3 más 5z? Según la tabla, ¿quién sería el inverso de 3 más 5z? ¿Cuál para ustedes sería el inverso de 3 más 5z? 2 más 5z. ¿Ah? ¿Cuál sería el inverso aditivo de 3 más 5z? 2 más 5z. Correcto. Fíjense por qué, porque tienen que ubicar dónde está la identidad. Esta es la identidad, quiere decir que 3 más 2, 5z, más 2 más 5z es 0 más. Acuérdense que aquí van 5 z en todos, ¿no? 5z, 5z, ¿no? Entonces esto es 5z, ¿no? Entonces el inverso de este elemento, estamos en un grupo aditivo, el inverso se escribe de esta forma, el inverso de 3 más 5z es 2 más 5z. Bien, entonces esto nos da otro ejemplo que termina siendo un grupo abeliano, el cociente también, ¿no? Es un grupo de 5 elementos, ¿no? Ahora veamos este ejemplo, ¿no? Aquí el grupo es el grupo diedral, es decir, de las simetrías del cuadrado de 8, y n es el subgrupo generado por la rotación de 90 grados. Acuérdense que este está formado por la identidad 90, R180 y R270, ¿no? De manera que este es un subgrupo del grupo diedral que tiene 4 elementos. Entonces, fíjense que ya aquí D8 no es abeliano, ¿no? El grupo diedral D8 no es abeliano. Entonces, uno tiene que asegurar que este subgrupo generado por la rotación de 90 grados es normal en D8. Pero eso lo sabemos porque el índice de D8 en R90, D8 tiene 8 elementos, este tiene 4 elementos, es 2. Y nosotros vimos que cuando el índice de un subgrupo en un grupo es 2, entonces eso ya implica que n es normal en D8. ¿Por qué? Porque el índice es 2. Y fíjense que cuando pasemos al cociente vamos a tener solamente 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Uno sería R0n, ¿no? Que es la identidad, de hecho. ¿De acuerdo? Ese sería uno de los elementos. ¿Y cuál sería el otro? Fíjense que R0n está formado por estas 4 rotaciones. Entonces tomo otro elemento que esté en D8, por ejemplo, una reflexión, F1, y entonces F1 va a ser la otra clase lateral izquierda y no hay más. Entonces sabemos que esta está formada por las rotaciones y esta está formada por las reflexiones. Estas serían las dos clases laterales izquierdas que hay en el cociente de 8 sobre el generado por R90. Este cociente tiene
dos clases laterales izquierdas y por lo tanto, ¿cómo es la tabla? La tabla es muy sencilla, entonces, ¿no? Tengo R0N, F1N, R0N, F1N. ¿Y cuánto va a dar? Bueno, en la primera fila es la identidad y la primera columna se repiten los elementos. ¿Y quién iría aquí? Fíjense que F1N por F1N, en principio F1N por F1N sería F1 cuadrado N. Pero acuérdense que la reflexión es un elemento de orden 2. Por lo tanto, esto es igual a la identidad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que el cociente está formado por solo dos elementos, que son estas dos clases laterales izquierdas. Y fíjense que aquí el grupo no es abeliano y sin embargo cuando paso al cociente, el grupo sí es abeliano, ¿no? Y es un grupo abeliano que tiene solo dos elementos. El inverso, ¿quién es el inverso de este elemento? Es el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque él por él mismo da la identidad. Entonces, fíjense que aquí hemos construido, pasando al cociente, un grupo de dos elementos. Entonces, con eso, pues ya creo que queda claro, digamos, cómo es la construcción, cómo es el paso al grupo cociente, ¿no? Repito, eso solo se puede hacer cuando el subgrupo es normal, para que la operación quede bien definida, ¿no? Bien, entonces, tal como lo había adelantado, vamos a ver que hay una serie de propiedades que pasan del grupo al grupo cociente, ¿no? Entonces, supongamos que G es un grupo, A es un elemento fijo del grupo y N es un subgrupo normal de G, ¿no? Entonces está claro que cuando exigimos que sea subgrupo normal es para poder pasar el cociente y tenga estructura de grupo. Es decir, cuando N es normal, entonces ya sabemos que G sobre N es un grupo. Entonces, lo que dice este resultado es que cuando el grupo es abeliano, el cociente también lo es. Cuando el grupo es cíclico, el cociente también lo es. Y la tercera propiedad es que si uno tiene un elemento de orden M, entonces el orden de la clase lateral izquierda correspondiente es un divisor de M. Es decir, que pasa una propiedad de un elemento A del grupo, pasa a la propiedad de la clase lateral izquierda correspondiente al elemento, ¿no? Entonces, lo que dice es eso, ¿no? Que si el elemento tiene orden M, entonces el orden de la clase lateral izquierda divide a M. Entonces, se trata, pues, de propiedades que pasan del grupo al grupo cociente, ¿no? Entonces, veamos la primera. Supongamos que el grupo es abeliano. G es abeliano. Entonces, quiero probar que el cociente es abeliano. Ahora, acuérdense que el cociente está formado por las clases laterales izquierdas. Entonces, me tengo que dar dos elementos aquí en el cociente. ¿Cómo son los elementos en el cociente? Pues tengo que darme dos elementos del grupo y considero las clases laterales izquierdas AN y BN, ¿de acuerdo? Entonces multiplico, lo que quiero probar es que AN por BN es lo mismo que BN por AN. Entonces, pero ¿qué sabemos? Que eso está definido como ABN. Pero, ¿qué ocurre? Fíjense que este producto que tengo aquí es el producto de elementos en el grupo G. Y G estamos suponiendo que es abeliano. Por lo tanto,
eso es lo mismo que BAN. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque G es abeliano, ahí es donde entra la hipótesis. Y claro, y esto ahora regreso y lo escribo como BN AN. De tal forma que, fíjense que el producto AN por BN es igual a BN por AN. Entonces, esto lo que está diciendo es que efectivamente G sobre N es abeliano. Segundo, si el grupo es cíclico, entonces vamos a ver que el grupo cociente también es cíclico. Entonces, supongamos que G es cíclico, es decir, que G está generado por un elemento A del grupo, ¿verdad? Vamos a suponer que el grupo G es cíclico. Entonces, queremos probar que el grupo cociente es cíclico. Ahora, para probar que el grupo cociente es cíclico, pues necesitamos un generador del grupo cociente. ¿Y quién sería el elemento más natural para proponerlo como generador del grupo cociente, creen ustedes? A por N. Exactamente, digamos que el candidato natural sería considerar la clase de AN. Ya sabiendo que A es un generador de G, pues yo consideraría este elemento en el cociente y trataría de probar que el generado por este elemento es todo el grupo Gn, ¿no? Esto sería lo que uno intentaría probar, pero es lo más natural, ¿no? Si el elemento A es generador de G, pues vamos a ver que la clase lateral izquierda correspondiente es un generador del grupo cociente. Entonces, para eso, ¿qué tengo que ver? Que cualquier elemento del cociente es una potencia de este elemento AN. Entonces, me doy un elemento cualquiera aquí. Entonces, ¿cómo son los elementos acá? Me doy un elemento cualquiera del cociente. Un elemento cualquiera del cociente es fijar un elemento del grupo y tomar la clase lateral izquierda. ¿De acuerdo? Así son los elementos del cociente. Son simplemente clases laterales izquierdas donde el elemento está en G. Ahora, como B está en G y G es cíclico, entonces nosotros sabemos que este B lo puedo expresar como A a la M, donde M es un número entero. Entonces, esto sería igual a la M por M. ¿De acuerdo? Ahora, por un ejercicio que ustedes van a resolver, ustedes pueden probar por inducción que si tienen un elemento, una potencia de A, la clase lateral izquierda de A a la M es exactamente lo mismo que A a la N elevado a la M. Esto lo hacen ustedes como ejercicio usando inducción. Esto es cierto para todo M en Z, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la clase lateral izquierda es efectivamente una potencia de A a la N. Entonces, ¿qué probamos? Que cualquier elemento del grupo cociente es una potencia de AN. Por lo tanto, el elemento AN genera a todo el grupo cociente. Bien. Por último, si el orden del elemento A es igual a M, entonces queremos ver que el orden de A a la N divide a M. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? De la siguiente forma, o sea, si el orden de A es M, en particular A a la M es igual a la identidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el elemento A tiene orden M. De hecho, es el menor entero que tiene esta propiedad, el menor entero positivo. Entonces,
yo lo que voy a hacer es calcular quién es AN elevado a la M. Fíjense que por lo que dije antes, por esta igualdad, esto es exactamente lo mismo que a la M, N. Y como a la M es la identidad, esto es EN. Entonces, ¿qué estoy probando? Que este elemento elevado a la M nos da la identidad, esta es la identidad del grupo cociente, ¿no? Esta es la identidad del grupo cociente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un elemento elevado a una potencia es la identidad, uno sabe que el orden de a la n es un divisor entonces de esa potencia. ¿De acuerdo? Nosotros probamos en general que si en un grupo, ¿no? En un grupo G un grupo, cualquiera, estoy hablando ya en términos abstractos, y si uno tiene que A la R es la identidad, entonces el orden de A divide a R. Eso es una propiedad que habíamos estudiado antes, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, yo tengo un elemento cualquiera del cociente elevado a la M, me da la identidad. Por lo tanto, el orden de ese elemento tiene que ser un divisor de M. Entonces, fíjense que aquí se están pasando la propiedad de ser abeliano de G pasa al cociente, la propiedad de ser cíclico pasa al cociente, y bueno, el orden no pasa, es lo único, pero sí sabes que el orden de la clase lateral correspondiente va a ser un divisor del orden del elemento. Bueno, entonces llegamos a este teorema. Este teorema lo vamos a mirar con mucho cuidado, porque es muy importante en el sentido de que te está diciendo exactamente cómo son los subgrupos del grupo cociente, ¿no? Fíjense lo que está diciendo esto. Si yo tengo un grupo y n un subgrupo normal, entonces te está diciendo cómo son los subgrupos del grupo cociente. Te está diciendo que los subgrupos del grupo cociente son también grupos cocientes donde H es un subgrupo de G que contiene a N. Incluso hay una caracterización de la normalidad, es decir, que un subgrupo es normal si solo si el H es normal en G. Veamos qué es lo que lo tenemos acá. Vamos a ver esto, tratar de verlo bien claro, ¿no? N es un subgrupo normal de G, y al ser N un subgrupo normal de G sobre N es un grupo. Entonces, lo que es natural aquí es cómo son los subgrupos de G sobre N. Esa es muy natural. Plantearse exactamente cuál es la forma que tienen los subgrupos en este cociente, ¿no? Entonces, empecemos por esta situación, ¿no? Fíjense que si H es un subgrupo de G que contiene al subgrupo N, ¿verdad? Si H es un subgrupo de G que contiene a N, entonces, ¿qué podemos decir acá? ¿Qué podemos decir acá? Fíjense que N es normal en G, pero si N es normal en G, yo afirmo que con más razón N es normal en H. Es decir, que si este subgrupo N es normal aquí en el grande, entonces N va a ser normal en cualquier subgrupo que lo contenga que sea más pequeño. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Y eso es claro por el hecho, ¿qué significa que N sea normal en G? Eso significa que A inverso X A, esto pertenece a N para todo A en G y para todo X en N. Pero si esto es cierto para todo A en G, pues en particular va a ser cierto para todo A en H, ¿no?
Es decir, que A inverso XA, esto va a pertenecer a H para todo A en H y para todo X en N. ¿De acuerdo? Es decir, que esto es más general. O sea, esto es cierto para todo A en G. En particular, va a ser cierto para todo A en H. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la normalidad en el grupo grande va a implicar que también va a ser normal en un subgrupo que lo contenga, ¿no? Y entonces, claro, al ser el n normal en H, pues entonces podemos pasar al cociente también. Tiene sentido pasar al cociente, ¿cuál? H sobre n, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque n es normal en H. Acuérdense que esta es la condición necesaria para poder pasar al cociente. Y claro, y sabemos como n es normal en H, que esto va a ser un grupo y con la misma operación del grupo arriba, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser un subgrupo del grupo cociente. Lo que estamos diciendo, entonces, es que si yo tomo cualquier subgrupo de G que contenga a n, entonces repito, n va a ser normal en H, por lo tanto puedo pasar al cociente y ese cociente va a ser un subgrupo de G sobre n. Entonces, ¿qué es lo que he demostrado hasta ahora? Lo que he demostrado hasta ahora es que si yo tomo cualquier subgrupo de G que contenga a n, entonces el cociente H sobre n es un subgrupo de G sobre n. Eso es lo que tengo hasta ahora. Pero este teorema dice mucho más. Hasta ahora lo que yo he probado es que todos de este tipo son subgrupos de G sobre n. Pero lo que dice el teorema es que todo subgrupo de G sobre n tiene que ser de esta forma. Se dan cuenta que es mucho más lo que dice. O sea, lo que tenemos que demostrar entonces es que si yo me doy cualquier subgrupo del cociente, entonces ese subgrupo tiene que ser de esta forma, H sobre n, donde H es un subgrupo de G que contiene a n. Entonces, vamos a tratar de demostrar esa parte. Entonces, ¿qué quiero probar? Supongamos que, vamos a llamarlo X, es un subgrupo de G sobre N. ¿De acuerdo? Supongamos que X es un subgrupo de G sobre N. Entonces, ¿qué quiero probar yo? Que X es igual a H sobre N, donde H es un subgrupo de G que contiene a N. Eso es lo que yo quiero demostrar. Ahora, tenemos que definir ese H. ¿Y cuál sería el candidato natural para H? ¿Quién pudiera ser un candidato natural para H? O sea, si yo me doy un subgrupo, piense que quizás sería bueno hacer esa observación acá. Piense que los elementos de H sobre N, ¿cómo son? Al fin de cuentas, esos son elementos de la forma Hn. Son clases laterales izquierdas donde este sería el cociente, ¿no? ¿De acuerdo? Son clases laterales izquierdas de n en h, ¿no? Pero donde el h está en h. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es definir cuál sería, dado x un subgrupo de G sub n, yo voy a definir un h que creo que es el que va a hacer el trabajo, el que va a funcionar para escribir a x como h sobre n. Y entonces tengo que definir un subgrupo de G y lo voy a definir así. Voy a tomar todos los elementos del grupo que tienen esta propiedad, ¿no? Y es que AN pertenezca a X. ¿Está claro quién es H? Fíjense, yo lo que tengo es X, un subgrupo del cociente. Entonces, ¿qué información tengo sobre X? Que es un subgrupo, y fíjense que los elementos de X son clases laterales izquierdas de N en G. Entonces, dado ese X, yo voy a considerar H su conjunto de G en principio, que está formado por todos los elementos de G, tal que la clase lateral izquierda, AN,
pertenece a X. Entonces voy a probar que efectivamente H es un subgrupo de G. Vamos a probar que H es un subgrupo de G. ¿Cómo se prueba que un determinado subconjunto de un grupo es un subgrupo? Pues tendría primero que todo asegurarme que la identidad está en H. La identidad está en H. Eso es lo que quiero ver para empezar. Y para saber si un elemento está en H, yo lo que tengo que calcular es el elemento EN. Pero fíjense que EN es la identidad del grupo cociente. Y como X es un subgrupo del grupo cociente, entonces ese elemento efectivamente está aquí en X, porque todo subgrupo contiene la identidad del grupo. Entonces, como N está en X, E está en H. ¿De acuerdo? E está en H, pues la identidad está en X. Y si la identidad está en X, entonces eso significa que está en H. ¿Y cuál es la otra condición que tiene que tener un subconjunto para que sea un subgrupo? Pues me tengo que dar dos elementos, A y B en H. Si A y B están en H, ¿qué significa eso? Que AN y BN están en X. Esa es la definición de H, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Lo que quiero probar es que A por B inverso vuelve a caer en H. Pero para saber yo si A por B inverso vuelve a caer en H, yo tengo que calcular su clase lateral izquierda y ver que eso está en X. Pero ¿esto es quién? Fíjense que esto es AN multiplicado por B inverso N. Y esto es AN. Y acuérdense que esto es lo mismo que BN inverso. El inverso de BN es B inverso N. Pero entonces, ¿cuál es la situación? Fíjense que tanto AN como BN están en X y X es un subgrupo del cociente. Como es un subgrupo, entonces yo sé que esto cae en X. Pero si esto cae en X, entonces eso lo que quiere decir es que A, B inverso está en H por definición de H. Entonces, ¿qué demostramos acá? Demostramos que este H, definido de esta forma, es efectivamente un subgrupo de G. Entonces, ya por ahí tenemos un buen candidato. ¿Qué es lo que tenemos que probar ahora? Como este es un subgrupo de G, ¿qué es lo que quiero probar? Ya sé que es un subgrupo de G, quiero probar que contiene a N, y además que el subgrupo X es exactamente H sobre N. Vamos a ver. Eh, entonces, repito, voy a escribir aquí rápidamente cuál es la situación. Tenemos X, el subgrupo de G sobre N, y definía H como los A en G, tales que AN pertenezca a X, y ya probé que esto es un subgrupo de G. Entonces, vamos a ver ahora que N está contenido en H. ¿Y cómo vemos esto? Fíjense que si me doy cualquier N en N, para ver que está en H, yo tengo que calcular su clase lateral izquierda. Pero fíjense que como esta N está en N, la clase lateral izquierda de NN es la misma que de la identidad en N. Y fíjense que la identidad está en X porque X es un subgrupo. Entonces, ¿qué probé? Que la clase lateral izquierda de N pertenece a X, por lo tanto, N pertenece a H. Entonces, eso me
demuestra que ese subgrupo definido de esta forma contiene al subgrupo N. Y ya lo último que faltaría ver es que el X es precisamente H sobre N, ¿no? Acuérdense que son las clases laterales izquierdas donde H está en H. Y esto ya es claro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si me doy un elemento acá en X, acuérdense que X está formado por clases laterales izquierdas, ¿no? Entonces tomo A en G y me doy, y supongo que AN está en X. Pero si AN está en X, fíjense que por definición, eso ya, por definición de H, como AN está en X, eso ya me dice que inmediatamente que A está en H. Y por lo tanto, fíjense que AN es una clase lateral izquierda donde A está en H, es decir, que esto está en H sobre N. Y por lo tanto, o sea, ¿qué es lo que estoy probando? Que cada elemento de aquí está aquí. Y al revés, si AN está en HN, entonces A está en H, y si A está, o sea que en realidad esto sirve para los dos lados, ¿no? O sea, digamos, si AN está en HN, entonces este A está en H. Si A está en H, entonces AN está en X. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya demuestra que efectivamente el X es de la forma H sobre N. Voy a resumir lo que acabo de hacer, ¿no? Porque es muy importante, porque eso nos da exactamente la estructura de los subgrupos del grupo cociente, ¿no? O sea, lo que acabo de hacer, y para que quede claro, es lo siguiente. Cuando yo tengo un subgrupo normal de G, entonces yo puedo pasar al cociente y esto forma un grupo, el grupo cociente, G sobre N. Entonces, la pregunta es, ¿cómo son los subgrupos? O sea, si yo me doy un subgrupo cualquiera, aquí en el cociente, entonces, ¿cómo es X? O sea, ¿cuál es la estructura de X? Y lo que acabamos de demostrar es que cualquier subgrupo del cociente es de la forma X igual a H sobre N, donde H es un subgrupo de G que contiene a N. ¿De acuerdo? Eso es lo que acabamos de demostrar. O sea que todos los subgrupos del cociente G sobre N son de la forma H sobre N, donde H es un subgrupo de G que contiene a N. Y la segunda parte de ese teorema lo que dice es que bueno, ya sabemos que todos los subgrupos de G del cociente son de esta forma. O sea que si yo me doy un subgrupo de G sobre N, yo ya puedo suponer que tiene esta forma H sobre N, donde H es un subgrupo de G que contiene a N. Pero entonces el teorema dice más todavía. El teorema dice que un subgrupo es normal, este subgrupo es normal en el cociente, si y solo si el subgrupo H es normal en G. Esa es la última parte del teorema. Es decir, que no solamente te dice cómo es la estructura de los subgrupos en G sobre N, sino también te dice con precisión cómo son los subgrupos normales del cociente. O sea, un subgrupo es normal en el cociente si es de esta forma, donde el H es normal en G. Y yo creo que esto se puede ver claro porque, digamos, si esto es normal, ¿cómo pruebo yo? Vamos, por ejemplo, en esta dirección. Supongamos que este subgrupo es normal aquí. Entonces quiero probar que H es normal en G. Entonces, para probar que H es normal en G, yo me tengo que dar un A en G y un X en H. Y entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Quiero probar que
que A inverso XA vuelve a caer en H. Pero entonces, ¿cómo pruebo yo que esto vuelve a caer en H? Bueno, vamos a utilizar la normalidad del cociente, ¿no? Que es lo que yo conozco. Entonces vamos a pasar a las clases, ¿no? Entonces yo calculo A inverso XA, la clase lateral izquierda de este elemento. Entonces sabemos que esto va a ser AN inverso por XN por AN, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué podemos decir acá? Fíjense que como el X está en H, este elemento es un elemento de HN. Entonces, al ser este un elemento de HN, y fíjense que este es un elemento cualquiera de G sobre N. Entonces, por la normalidad, ¿dónde cae esto? Esto cae en H sobre N. Es decir, que A inverso X a N pertenece a H sobre N, y entonces de aquí se va a deducir. Acuérdense que los elementos de H sobre N son de la forma un elemento de H por N, de manera que desde aquí se puede deducir que A inverso XA va a estar en H. Entonces, eso demostraría que H es normal en G. En la dirección otra, pues sería más fácil todavía, porque si H es normal en G, ¿cómo pruebo yo que este es normal acá? Pues me doy un elemento en el grande, en el grupo, ¿no? O sea, me doy un elemento A en G, de manera que AN está en G sobre N, y me doy un elemento en el pequeño, es decir, me doy un, qué sé yo, un Y en H, de manera que YN pertenece a H sobre N. Entonces, ¿qué tengo que calcular yo acá? Tengo que calcular AN inverso por YN por AN. Tengo que calcular esto y quiero probar que eso vuelve a caer en HN. Pero ustedes ya se darán cuenta que al desarrollar esto les va a quedar A inverso YAN. Y ahora, ¿qué usamos? ¿Qué usamos acá? El hecho de que H es normal en G. Como H es normal en G, fíjense que el A está en G y el Y está en H. Entonces, ¿dónde cae esto? Esto cae en H, por la normalidad de H en G, y por lo tanto, esto pertenece a H sobre N. Entonces, eso demuestra que el cociente es un subgrupo normal de G sobre N. Entonces, con este teorema queda entonces establecido cómo es exactamente la estructura de los subgrupos de G sobre N, cuando N es normal en G, ¿no? Este teorema está puesto como un ejercicio en realidad, ¿no? La demostración no está en el texto, está planteado como un ejercicio, pero yo quise hacerlo con todos los detalles porque es muy importante, ¿de acuerdo? Es interesante saber esta pregunta. O sea, si n es normal en G, esto es un grupo, entonces es muy natural preguntarse cómo son los subgrupos del grupo cociente. Y entonces ya sabemos muy bien cómo son, ¿no? Son del tipo H sobre N, donde H es un subgrupo de G que contiene a N, y sabemos que es normal si solo si H es normal en G. Entonces, espero que quede claro este teorema. Y vamos a seguir viendo algunas propiedades del grupo cociente. El teorema 4.9 establece que si G es un grupo, entonces el cociente por el centro
mejor dicho, si es un grupo y si el cociente sobre el centro es cíclico, entonces el grupo tiene que ser abeliano. Es decir, que en este caso estamos pasando de una propiedad del cociente a deducir una propiedad del grupo. O sea, es un poco en sentido contrario, es decir, cómo una propiedad del cociente puede tener un efecto sobre las propiedades del grupo grande, ¿no? Del grupo G. Ahora, fíjense que aquí hay algo que resaltar y es el hecho de por qué uno puede pasar al cociente por el centro. Para empezar, porque aquí estábamos hablando del cociente como si fuera un grupo, pero eso lo sabemos ya porque nosotros demostramos. Acuérdense que el centro de un grupo eran todos aquellos elementos del grupo que conmutaban con todo elemento del grupo, ¿no? Y nosotros probamos que eso era un subgrupo del grupo G, y no solamente eso, sino probamos que el centro siempre es un subgrupo normal de G. Eso fue uno de los teoremas que vimos atrás. O sea, si yo tengo un grupo cualquiera, no importa quién, el centro siempre es un subgrupo normal y por lo tanto yo puedo pasar al cociente de G por el centro. Tiene sentido, tiene estructura de grupo porque el centro es normal en G. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero ahora es demostrar que si el cociente es cíclico, entonces el grupo tiene que ser abeliano, ¿no? Entonces vamos a demostrar esto, ¿no? Entonces supongamos que el cociente G, voy a escribir Z solamente, es cíclico. ¿Qué significa que sea cíclico? Significa que hay un elemento, o sea, una clase lateral izquierda AZ, que lo genera, donde A está en G. ¿De acuerdo? O sea, hay una clase lateral izquierda que genera al cociente. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Quiero probar que el grupo G es abeliano. Entonces, para probar que el grupo G es abeliano, tengo que tomar dos elementos ahora en G, ¿no? Entonces sean X y Y, dos elementos en G. Está claro que es lo que queremos probar, que X por Y es igual a Y por X. Ahora, fíjense que la información que yo tengo es sobre el cociente. Entonces vamos a considerar las clases laterales izquierdas de esos elementos, ¿no? XZ. XZ es un elemento de GZ, pero entonces nosotros sabemos que como el grupo, el cociente es cíclico, es de esta forma, que es esto mismo, ¿no? Y de igual forma, YZ va a ser igual a Z a la N, o sea, es una potencia de este elemento, y esto es a la NZ, donde claro, M y N son números enteros, números enteros. Este no es los números enteros, este es Z. Pero entonces, claro, fíjense que X está en la clase lateral izquierda, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto, X pertenece a XZ, ¿no? Todo elemento está en su clase, y de aquí se desprende que entonces X yo lo voy a poder escribir como A a la M por U, donde U es un elemento de el centro del grupo. Y de la misma forma yo puedo escribir a Y como A la N por V, donde V pertenece al
al centro del grupo. Entonces, claro, ya con estas expresiones para X, donde U y V están en el centro, pues se hace fácil demostrar que X por Y es igual a Y por X, porque X va a ser ¿quién? A a la M por U multiplicado por A a la N por V. Pero ¿y qué pasa? Como U y V están en el centro, en realidad yo los puedo poner en cualquier orden que quiera. Y eso es lo que me va a llevar finalmente a escribirlo como A a la NV por A a la M por U. Acuérdense que U y V están en el centro, entonces yo estos U y V los puedo poner donde quiera, en realidad, ¿no? Entonces, y esto es igual a Y por X. Es decir, el grupo G es abeliano. Entonces, siempre que tengan, en primer lugar, recuérdense, ¿no? Si el centro es normal siempre en cualquier grupo, entonces cuando paso el cociente, si ese cociente es cíclico, entonces ustedes pueden deducir que el grupo es abeliano. Bueno, y por último, un corolario es que el centro de un grupo no puede tener índice primo en el grupo. Es decir, si yo tengo G un grupo y digamos que lo que está diciendo esto es que el índice de G en Z, es decir, el número de clase lateral izquierda de Z en G, no es primo. Eso es lo que está diciendo este corolario, ¿no? Es decir, que cuando ustedes pasen al cociente, el cociente no puede tener orden primo. Y eso lo podemos ver por qué, ¿no? Supongamos por un momento que el cociente tuviera orden primo. Si el cociente tuviera orden primo, nosotros sabemos que si un grupo tiene orden primo, ese grupo tendría que ser cíclico, ¿no? Entonces G sobre Z es cíclico. Pero si G sobre Z es cíclico, por el teorema anterior, G es abeliano. Pero si G es abeliano, ¿quién es el centro de G? Sería todo el centro, ¿verdad? El centro de G sería todo G. Pero si el centro de G es todo G, entonces ¿cuántas clases hay? Al tomar el cociente de un grupo por sí mismo, eso me va a dar una sola clase. Y esto es una contradicción, porque 1 no es primo. Uno no es primo, esa es una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que el cociente es primo. Entonces, con eso terminamos la prueba, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes tengan un grupo y calculan el índice del centro en el grupo, entonces ese índice no es primo. Y bueno, con esto voy a terminar la clase de hoy.